Ok. Bien, ya estamos grabando, entonces a ver, ¿qué es lo que va a entrar al examen del día martes? Entra dos temas, ¿no? Es básicamente el tema de condensadores. El tema de condensadores. Entonces vamos a hacer un pequeño formulario a ver de lo que puede o de lo que entra, ¿no? Básicamente en condensadores lo que hay que ver es lo que se ve aquí, una parte teórica, por decirlo así, viene a ser lo que es el concepto del condensador, ¿no es cierto? El concepto y la función principal que cumplen los condensadores, ¿no? Ese es un tema importante. Otro tema importante en cuanto a la capacidad de un condensador, la capacidad de un condensador, ¿no? Eso es cuando hablamos de la capacidad de un condensador, vemos básicamente de qué factores depende, ¿no? Mm, Vamos a decir que los factores que la modifican. Y la otra es la capacidad de un condensador según el tipo de conexión, ¿no? El cálculo de la capacidad equivalente, ¿no? Su valor, podríamos decir así que es su valor equivalente, su valor equivalente eh, según cómo están asociadas, ¿no? Según su asociación. Según su asociación. Entonces aquí era donde teníamos dos tipos de asociaciones, ¿no? O bueno, tres: serie, paralela o paralelo y mixta, ¿no? Permítame, voy a poner cuadrícula para estar más. Ahí está. Ya, serie, paralela y mixta, ¿no? Eso es básicamente, bueno, aquí su capacidad, factores que lo modifican, bueno, una tiene que ver con la deducción de la capacidad según los tipos eh, tal vez aquí los factores y tipos que lo modifican mm, según el tipo de condensador, ¿no? Según el tipo de condensador. Eh, y bueno, y ustedes saben que cuando hablamos del tipo de condensadores, básicamente tenemos que ver, ¿no? Con el tema de déjenme que baje esto, que se subió. Ya, ahí está. El tipo de condensador era, si teníamos, ¿se acuerdan? Los condensadores, básicamente aquí teníamos el condensador plano, el condensador cilíndrico y el condensador esférico, ¿no? Esos de ahí. Y básicamente sería eso de condensadores. A ver, algo que no esté claro acá, algo que quisieran repasar de esto. Vamos, les escucho. ¿Qué creen que le faltaría acá repasar? A ver. No entiendo cómo afectaría la capacidad de un condensador según su tipo, o sea, si fuera plano o cilíndrico. Ay, ay, ay. Ya. A ver. Bueno, así rapidito, a ver. La primera, concepto y función. Cuando hablamos de los conceptos, tiene que ver con, si les pregunto qué cosa es un condensador, ¿qué responderían? Ya, lo van a investigar. ¿Y qué función cumplen los condensadores?
Almacenar carga. Almacenar carga, muy bien, muy bien, Carlos. Ahora, la capacidad de un condensador. Cuando hablamos de la capacidad de condensador, hay una expresión general que es para cualquiera, ¿no ves? Como la función de un condensador es almacenar carga, entonces nosotros acá hablamos de que un condensador básicamente es un dispositivo, ¿no? Básicamente es un dispositivo que está formado, o bueno, lo representamos de esta manera, ¿no ves? O también podría ser de esta manera. La característica principal del condensador es pues que está formada por dos placas conductoras que pueden recibir carga eléctrica, ¿no? Que pueden recibir carga eléctrica. Entonces, la capacidad, independientemente de cada tipo de condensador, se refiere precisamente a la cantidad de carga que se puede obtener. La capacidad viene a ser la carga por unidad de voltaje, ¿no? ¿Cuánto de carga según el voltaje? Entonces, cada condensador tiene una diferencia potencial, ¿no? Entre las placas, diferencia potencial que también le llamamos voltaje, ¿no? Entonces, la relación entre ese voltaje y la carga positiva y la carga negativa, que es la misma, eso viene a ser la capacidad. Ahora, si bien yo aplico, por decir, a ambos condensadores, yo le puedo aplicar el mismo voltaje, 10 voltios a ambos lados. Ahora, ¿de qué va a depender que uno reciba X culombio y otro Y culombio, más menos culombio? De alguna de las características, decíamos, ¿no? De los factores que modifican. Bueno, y aquí decíamos que esta capacidad era función de qué cosa. Esta capacidad era función de, básicamente era de qué cosa. Podríamos hablar de, a ver, me dicen, ¿de qué dependería la capacidad de un condensador? Bueno, de las dimensiones que tenga el condensador. Había otro efecto, otra relación más que había de Del material, del material, pero básicamente ¿de cuál material? del dieléctrico. O en otras palabras, del medio aislante. No se olviden que aquí hay un aislante, ¿no? Entonces, la característica también de un condensador es que ahí siempre se tiene un aislante, ¿no? O sea, este de aquí es un medio aislante este de aquí, ¿no? Ese es un aislante. Entonces, depende básicamente. Entonces, de esas dos cosas. Ahora, cuando hablamos de las dimensiones, entonces en estas dimensiones básicamente es largo, ancho, alto y superficie. Entonces, ¿de qué exactamente va a variar? Aquí depende del tipo de condensador. Ya cuando hablamos de si es plano, si es cilíndrico o es esférico, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un condensador cilíndrico y de un condensador esférico, en ambos casos seguramente va a tener que ver el radio, por decir, ¿no? Si yo hablo de un condensador plano, seguramente que va a tener que ver con el largo, ancho, o de un cilíndrico, la longitud del área. Bueno, en todos ellos depende del área, no solo que el área depende el área puede estar en función del radio, de una longitud, de una base. Entonces, dependiendo de las dimensiones que tenga o de la forma que tenga el condensador, va a depender de alguna de estas dimensiones. Ahí es básicamente. Lo que pasa es que recuerdan que hay una capacidad para un condensador cilíndrico, para el férico, para el plano, ¿no? Y bueno, lo que va a entrar también es importante esto
deducir la capacidad, ¿no? Deducir la capacidad de un condensador, ¿no? Y aquí a lo que te veíamos allá, de un condensador plano o de un condensador cilíndrico o de un condensador esférico. Esto lo hemos hecho en la clase, ¿no? Cómo se aplicaba, cómo se encontraba la fórmula de esto, pues básicamente era con la diferencia potencial, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿no? La capacidad de un condensador era hallar la diferencia potencial. Y esa diferencia potencial, recuerdan que estaba en función del campo eléctrico. Y eso se hallaba con la ley de Gauss, ¿no? O sea, aquí, fíjense que la carga siempre va a ser dato. Entonces, ¿qué es lo que va a variar de un condensador plano? A ver, si yo tengo el condensador plano, eh, oh, no era con ese, ahora sí. Si yo tengo el condensador plano, eh, acá, ¿no? Ahí, entonces, obviamente, las dimensiones, ponerse aquí A por B, digamos, ¿no? Que me va a dar el área, básicamente. Pero ¿dónde entra esa área, digamos, ¿no? Si la fórmula es carga sobre voltaje, seguro que tiene que ver con el campo, ¿no? Seguro que tiene que ver con el campo. Y recuerdan porque cuando este condensador adquiere carga, eh, acá y acá la negativa, se genera entre ellos un campo eléctrico, ¿no? En ese espacio donde está el dieléctrico, se genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico es. Y ustedes recordarán que aquí es donde se aplica la fórmula, ¿no? El voltaje, que es la diferencia potencial entre la placa 1 y la placa 2. No importa aquí cuál va primero, ¿no? Si el 1 o el 2, no importa, porque al final se toma el lado positivo. Entonces, lo hemos visto en la clase cómo deducir. Entonces, esto era cómo se deducía esto con la expresión de la diferencia potencial. Era con menos, creo, ¿no? Acá. Menos E por el diferencial de longitud en producto escalar o menos E, claro, variando de, no sé, de R2 a R1, de R2 a R1, de E por DL por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, es importante que ustedes repasen? Es la deducción de estas fórmulas de la capacidad. A ver, por ahí alguien la tiene, no me acuerdo. En base a esto se deduce, ¿no? Para un plano, puede ser también para bueno, aquí lo que hay que hacer es hallar la diferencia potencial entre esta placa y esta placa. ¿Cómo se hace eso? Con el campo. ¿Cómo es el campo de estas placas? Entonces ya se acuerdan que por ley de Gauss o normalmente ya se conoce el campo, digamos, ¿no? Por ejemplo, para una placa circular, el campo, si no me equivoco, era sigma por 2 sub 0, ¿no? Y eso es campo, eh, y esto se reemplaza acá, ¿no? Se reemplaza ahí, se integra, y ahí vamos teniendo el valor. Ahora, claro, lo que hay que ver en este caso es el sigma que representaba la carga por unidad de superficie. Entonces, este sigma es carga por unidad de área. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el valor del área. Entonces, cuando nosotros calculamos la capacidad de un condensador plano, no me acuerdo, a ver si alguien le hicimos, ¿no? Creo que era E sub 0. ¿Quién la tiene por ahí? La capacidad de un A y abajo era D.
D, ¿no? Correcto, esa era, ¿no? Bueno, era de reemplazar acá, ¿no? Aquí se reemplazaba el E con el sigma, todo es constante, el campo es constante, sale, el DL es la distancia que hay, la distancia D, esta es la distancia D, que viene a ser básicamente la diferencia, ¿no? La diferencia de los R, de R1 a R2. Entonces de ahí salió esto, ¿no? Esto la E como es constante, sale la integral. El ángulo es el ángulo entre el desplazamiento y el campo, que puede ser 0 o 180. No se preocupan aquí de los signos. Y de ahí me da, y me da L, entonces queda básicamente, a ver, queda básicamente así, ¿no? El E, eh, esto venía de acá. El voltaje quedaba básicamente E por la diferencia de la longitud, ¿no? Que vendría a ser D. Y como el E, según la ley de Gauss, era sigma sobre 2E sub 0, ¿no? Esto multiplicado por D, y como sigma representaba la carga sobre área 2E sub 0 por D, y esto lo reemplazamos en la fórmula de la capacidad. La capacidad arriba la teníamos que era la carga Q sobre el voltaje, y el voltaje es la carga sobre 2E sub 0, aquí faltaba la D, ¿no? E sub 0 por A. Y de ahí es la fórmula que me dictaba Maciel, ¿no? Se simplifica esta carga y quedaba a 2 E sub 0. Entonces la capacidad quedaba, ¿no? 2 E sub 0, 2 E sub 0 por A sobre D. ¿Esta era no Maciel? Si no me equivoco. Sí, sí, yo la tengo sin el 2, sí. A ver, a ver. Ah, ya, ya. Sí, tienes razón. Eh, ¿Por qué era sin el 2? ¿Por qué era sin el 2? ¿Quién me dice, Bella? Ujú. Creo que era porque son dos placas, entonces se Muy simplifica. bien, claro, muy bien. En realidad son dos campos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la diferencia potencial yo solamente hice de una placa. Bien. Lo que pasa es que este campo es de la placa positiva, pero también hay una placa negativa. Y en este de acá, eh, habría también el campo o sea, habría, digamos que el E1 y el E2. Los dos están a la derecha, ¿no? Los dos están, o sea, claro, es que fíjense que si yo analizo el campo en un punto acá, por ejemplo, o en un punto acá, en ese punto generan campo eléctrico la placa negativa hacia allá y la placa positiva también hacia allá. Entonces, entre las dos placas hay un campo resultante. Entonces, ese campo resultante, aquí sería un E total. Entonces, ese E total sería la suma de este campo de acá. A ver dónde lo pongo. Permítanme, voy a bajarlo. Esta parte de acá. Entonces, el E total va a ser el campo 1 más el campo 2. No los sumo vectorialmente porque los dos están en el mismo sentido y dirección, así que se suman de manera escalar. Entonces aquí voy a tener sigma 2e sub 0 de la positiva y sigma 2e sub 0 de la negativa. Entonces aquí cuando sumamos los dos, un medio más un medio, me da, ¿no? Que el campo total es sigma sobre 2e sub 0. ¿Ya? Y como sigma era carga sobre área, entonces ahí queda eso de ahí, ¿no? Entonces el E total, y es ese el que reemplazamos acá, ¿no?
este campo es el que reemplazamos aquí, entonces ya ahí desaparece el 2. Voy a borrarlo mejor esto para que esté más claro. Así fue, ¿no? Ahí está, entonces, aquí ya no hay este, ¿no? Porque un medio más un medio me da 1. Entonces sería sigma sobre E sub 0. Ahora sí, ahí está. Entonces, ese en la fórmula de diferencia potencial entre 1 y 2 quedaba solamente E por la distancia entre 1 y 2. Entonces ahí reemplazamos y va a quedar entonces la carga por la distancia de E sub 0 sobre el área. Y como la capacidad era carga sobre voltaje, entonces aquí ponemos carga sobre 2 E sub 0 por área. Simplificamos y por extremos y medio ya tenemos ahí, ¿no? Entonces sería E sub 0 por A sobre D. Bueno, ahí ya la deducimos la capacidad. Eso era, ¿no, Maciel? Sí, Inge, eso era. Ujú. Ahí lo tenemos. Ahora, recuerdan que también el otro caso era el condensador esférico, por ejemplo. No sé si lo hicimos el esférico en la clase. Eh, el condensador esférico, lo que les decía, ¿no? Este condensador plano está en función del área, ¿no? Obviamente el área va a ser A por B, pero en un condensador esférico, aquí habría un radio 1 y aquí habría un radio 2, ¿no? Entonces, lo que uno halla es el campo ahora aquí en un punto aquí intermedio, ¿no? Hay un punto intermedio. Y igual, yo puedo tener la carga, puedo tener las cargas, a ver, eh, mm, supongamos que tenemos aquí la carga positiva, ahí, y en la otra esfera la carga negativa. No se olviden que tienen que ser iguales la cantidad de carga. Ahí está. O sea, yo aquí tengo una carga menos Q y acá tengo una carga más Q, digamos, ¿no? Entonces ahí otra vez el tema del campo es el que cambia, ¿no? El campo hay que hallarlo en este punto, aquí. Entonces, ¿cuántos campos sumamos acá? En el punto P, digamos, aquí en el punto P. A, a una distancia R, digamos, ¿no? Ahí hay que hallar el campo para reemplazar en la fórmula de potencial, en la fórmula de potencial. Igual aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse, ¿no? Desde uno se va a mover desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces debo integrar un campo que esté entre 1 y 2, entre las dos esferas. ¿Ya? Lo hicimos este problema, creo, ¿no? ¿Cuántos campos hay que sumar acá? ¿Se acuerdan a qué era, por ejemplo? Es como que hallemos el campo de la esfera 1 en este punto P. Como la carga es positiva, el campo en ese punto, ¿no? El campo en ese punto sería un vector que viniera así, digamos, ¿no? Ahí sería el E1. ¿Está bien? O un poco más chico lo voy a hacer para que no... Ya. Ahí, digamos, el campo
en este punto de la 1 estaría ahí. Ese sería el E1. ¿Y cómo estaría el campo del E2 ahí adentro? De la esfera 2, negativo, de la carga negativa. ¿Se acuerdan? ¿Para dónde estaría? Mm, el E2, ¿para dónde estaría acá? Si es negativo, estaría hacia adentro. Hacia adentro. ¿Qué opinan? Recuerden que lo que yo tengo que hacer es sumar los campos, ¿no? Que van a ver ahí. O sea, mm, es diferente por si acaso el campo resultante cuando yo tengo las dos placas positivas y negativas ahí. Las líneas están ahí. Cuando nosotros analizamos este caso, las líneas de fuerza vienen así, vienen aquí nomás, vienen ahí, ¿no? Y las líneas obviamente van de más a menos. Ahí está el campo, de más a menos. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuánto es el campo adentro de la esfera de acá? ¿Cuánto es el campo ahí adentro? ¿Se acuerdan? Creo que era cero. Era cero, ¿no? Porque no hay carga adentro, es cero. El campo acá adentro es cero por si acaso. ¿Y cuánto valdría el campo acá afuera? ¿Cuánto valdría el campo acá afuera? También es cero. ¿Quién me dice por qué el campo afuera de la esfera es cero? Eh, ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Para determinar el campo de esta figura usamos la ley de Gauss, carga neta, E sub 0, superficie gaussiana por el coseno del ángulo. Ya. ¿Por qué el campo dentro de la esfera pequeña, menor, una distancia menor al radio 1, era cero? Porque no hay carga neta. No hay carga, ¿no? No hay carga ahí adentro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el campo afuera también es cero? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la ley de Gauss y trazábamos un cilindro gaussiano que pase por acá, ¿no? Así nos hacíamos un cilindro gaussiano y nos preguntamos cuánto es la carga neta. O sea, en otras palabras, mire, para un radio menor al radio 1, la carga neta es cero, porque no existe carga. No existe carga en ningún punto ahí de adentro. ¿Está bien? Ahora, para un R mayor al radio 2, o sea, yo estoy afuera ya, ¿no? Resulta que la carga neta también es cero. ¿Pero por qué es cero? Está claro entonces que el campo es cero adentro. Y resulta que la carga neta en un punto fuera de la esfera mayor también es cero. ¿Por qué? Porque la carga neta, recuerdan, es la carga que encierra la superficie gaussiana. ¿Y cuánto es eso? Encierra la carga pequeña, ¿no? Encierra la carga pequeña. Y eso es más Q.
y también encierra la carga grande, que es menos Q. Así que ¿cuánto me va a dar eso? 0 también. Por eso el campo afuera de la esfera es 0. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el cilindro. Idéntico es el caso del cilindro. Significa que también el campo es 0. O sea que solamente existe campo entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Solo existe campo, ¿no? Para un R que sea menor o igual al radio 2 y mayor o igual al radio 1. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y quién es ese campo? Ese campo no es otro que el campo de la 1. Porque es como, miren, cuando ustedes separan estas dos placas, por ejemplo, lo voy a hacer acá y luego lo borro. Si yo tengo la placa negativa, eh, la placa negativa, menos, tiene líneas de fuerza que se acercan así, por este lado y se acercan por este lado. Bien, si yo pongo la placa positiva, ¿no? Acá la placa positiva, tiene líneas de fuerza que se alejan por este lado y se alejan también por este lado. Bien. Entonces, si yo agarro y junto estas dos placas para que se formen el condensador, miren, entonces el campo que va a estar en esta zona, el campo que estaría en esta zona de acá, es la suma, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer estos eran los campos, lo voy a hacer con otro color, las flechas del negativo para que vean cómo es que se da eso. Con azul lo voy a hacer. Estas son las líneas de fuerza del negativo. Es cierto que vienen del infinito y se acercan. Entonces, si esta de acá, ok, estas dos, así están las dos placas por separado, cada una con sus campos. Entonces, si yo las pongo frente a frente, les decía, ahí. Entonces, miren que en esta zona donde está amarillo, tengo que sumar los dos campos, ¿no? Tengo que sumar, se suma el de la positiva, este negro, más el de la negativa. Por eso sumamos acá los dos campos. Si ustedes hacen el mismo ejercicio con las esferas, ¿no? Si hacemos exactamente lo mismo con las esferas, es como decir, ok, yo agarro y voy a traer solamente la primera. Ahí está. Esa es la primera esfera. Y si está solita, así, pues ella tiene un campo positivo y las líneas se alejan, ¿no ves? Así. Se alejan las líneas. Así se alejan. Bien. Si yo ahora agarro y hago lo mismo con la negativa, ahí digamos está la negativa, tiene sus cargas negativas. ¿Cómo están las líneas de la negativa? Las líneas de la negativa, ¿cómo estarían aquí? Apuntando hacia ella. Viniendo, ¿no? Del infinito. No hay aquí adentro, ¿no ve? Las líneas vendrían así. Las líneas vendrían así. ¿Está bien? No hay adentro.
En ninguno de los dos casos hay adentro. Aquí no hay campo, aquí tampoco. Entonces, cuando yo agarro y encimo o junto las dos, ahí, resulta que estas líneas que venían por acá se anulan con estas de aquí, o sea, ya no vienen del infinito, sino que van estas y estas no pasan ya, estas, las positivas no traspasan y las negativas se anulan ahí. Entonces, ¿cómo queda el sistema? Fíjense que aquí adentro, al final, cuando yo me interesa este punto, ¿cuál es el campo que hay aquí adentro? ¿Quién es el que aporta para el campo que está aquí adentro entre las dos esferas? ¿Las dos esferas o solo una? Solo la pequeña, ¿no? Porque la segunda, solo una correcta, dice Adriana. Entonces, o sea, lo que quiero mostrarles con esto, que en este caso, para la esfera, el E, ¿no? El E que me está faltando acá es solo del E1, solo del E1, ¿no? ¿Y cuánto va a ser ese campo, lo que teníamos aquí? Va a ser la constante, la carga, bueno, la carga es la misma, sea del 1, sobre la R cuadrado, ¿no? Y obviamente ese R está, este R está entre los dos radios. Y listo, ¿no? Y ahí lo que se reemplaza ya, ¿no? Ese E se reemplaza entonces en la fórmula de la diferencia potencial. O sea, en otras palabras, aquí no sumo dos campos como sumé en el caso de las placas paralelas. Aquí solamente se toma un solo campo, ¿no? Entonces, cuando yo agarro aquí, y aquí hay otra variante, ¿no? Por DR o le voy a poner DR acá, el ángulo va a ser dependiendo, digamos, de dónde vamos, hacia dónde vamos. Si voy de 1 a 2, pues ahí seguro que va a dar coseno de tita, me va a dar 1 porque el ángulo es 0. Ya, esto iba de R1 a R2. La diferencia también con el anterior es que en este caso ya no es variable, ¿no? O sea, ya no es constante, perdón. Cuando uno lo reemplaza acá, voy a ponerlo así, voy a cambiarle para no tener el menos ahí, lo voy a poner al revés, de R2 menos R1, ¿no? Entonces aquí es que el E ya no sale del integral, ¿no? Porque queda Q sobre R cuadrado por DR. ¿Y en qué quedó eso? Cuando uno ¿se acuerdan esa integral en qué queda? Mm, queda así, ¿no? Sale la constante, sale la carga y ese R a la menos 2 sube arriba de R2 a R1 y se integra, ¿no? Esa integral, R menos 2 se suma 1, queda menos 1 sobre menos 1. Entonces queda así, K, Q, y aquí queda 1 sobre R. Queda con un signo menos, y para que no quede el signo menos, lo vuelvo a cambiar lo vuelvo a cambiar. Y ya está, ¿no? Entonces aquí queda ese voltaje, nos va a quedar K, Q, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Entre 1R2 menos 1R1. Ahí está. Y a eso se reemplaza en la fórmula de la capacidad, ¿no? Lo mismo que se hizo acá. Ya, aquí. Entonces, cuando uno reemplaza en la fórmula de la capacidad, me va a quedar, ¿no? Eh, la carga sobre la diferencia potencial KQ y 1 sobre el radio 2 menos 1 sobre el radio 1. ¿Ya? Y aquí se va, ¿no? Se simplifican estos dos
y ahí uno puede hacer la operación, ¿no? No sé, por ejemplo, sacando como un denominador, como que quedaría arriba R2 por R1, sacando como un denominador abajo, ¿no? Uy, está chueco. Ahora sí. Sacando como un denominador y aquí me quedaría la constante y la diferencia de los radios. Eh, Quedaría R1 menos R2. Entonces es lo que les decía cuando me preguntaba por qué depende de las dimensiones, ¿no? Aquí. A un condensador plano dependía del área y de la distancia, obviamente el medio. Y de un condensador esférico dependería de los radios, ¿no? Entonces ya no de la longitud ni de nada. Entonces de ahí viene. ¿Ok? Bueno, eh, hemos resuelto, bueno, más o menos hemos planteado las dos partes que habían aquí. Y el otro factor importante que ya era, sin importar el condensador, ¿no? Era el tema del dieléctrico. Aquí voy a aprovechar para no estar en otra, de que la capacidad venía acá por K inicial, ¿no? Que representaba esta constante dieléctrica acá. Y recuerda que lo hicimos también el ejercicio, eso revísenlo, de cómo cambiaba, seguía siendo esta fórmula carga sobre voltaje, pero cómo cambiaba la carga o el voltaje dependiendo si poníamos el dieléctrico cuando estaba conectado o desconectado. Lo tenemos ese en una clase. Hicimos la explicación de quién cambia, si cambia la carga o cambia el voltaje, ¿no? Dependiendo. Está claro que cuando yo conecto el dieléctrico y está conectado a la diferencia potencial, esta no va a cambiar, entonces el dieléctrico me aumenta la carga, ¿no? O sea, si yo pongo el dieléctrico cuando está conectado a una diferencia potencial, entonces el voltaje no va a cambiar. Entonces, como la capacidad tiene que aumentar y el voltaje no cambia, aumenta la carga. Pero si yo agarro y conecto el dieléctrico, ¿no? Así ya está cargado y no está conectado a una diferencia potencial, entonces cuando yo pongo el dieléctrico, la capacidad aumenta. ¿Por qué aumentaba la capacidad? ¿Quién es el que cambiaba acá? Les repito la pregunta. La capacidad depende de las dimensiones y del aislante, del dieléctrico. Aquí está la constante K. Acá dieléctrico. Las dimensiones ya lo vimos acá en un plano, en un cilíndrico. Bien. Ahora el medio. El medio depende de qué le ponemos acá. Todo lo que hemos puesto acá como E sub 0, ¿no? Donde estaba en estas fórmulas que aparecía aquí el E sub 0, por acá también en la K, ahí aparece. Recuerdan que la K es 1 sobre 4 pi E sub 0. Entonces, este E sub 0 es lo que puede cambiar, ¿no? Según el medio, esto es lo que puede cambiar. Entonces, lo que hay que recordar también aquí es de que el dieléctrico sí o sí aumenta la capacidad del condensador. ¿Y por qué aumenta? ¿O cuándo aumenta? Tiene que ver con el campo, ¿se acuerdan? Ahí está con el campo. Ahora, ¿cómo es que se explica en esta fórmula? Y repito esto. Cuando yo conecto el dieléctrico y el condensador está conectado a la fuente, entonces de estos dos, este aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque la carga aumenta, porque el voltaje permanecería constante. Al revés. ¿Qué pasa si al condensador cargado yo le meto el dieléctrico? Entonces, en ese caso, ¿quién va a permanecer constante? Cuando yo pongo el dieléctrico en un condensador que no está conectado a una diferencia potencial, ¿qué cosa permanecería constante acá?
¿Quién permanecería constante? Permanecería constante, ¿qué cosa? La carga, ¿no? ¿Por qué aquí la carga aumenta? Porque está la fuente le da carga, le da carga. Mientras que aquí, cuando yo conecto el eléctrico, ya no hay quien le dé carga, entonces la carga permanece constante. La carga acá permanece constante. Entonces, para que la capacidad aumente, ¿quién tiene que cambiar? El voltaje. Y si la capacidad aumenta es porque el voltaje aumenta o disminuye. Para que la capacidad aumente, ¿qué tendría que pasar con el voltaje? Disminuye. Disminuye, ¿no? Muy bien. Disminuye. Listo. Eso es. Bueno, miren, ahí acabamos de repasar esto de acá. Ya lo repasamos. Lo único que faltaría es esto de los condensadores en serie paralelo, ¿no? Lo voy a lo voy a sacar de acá. Cortar. Y lo podemos poner eso acá. Lo de los condensadores en paralelo, ¿no? Claro, aquí es exactamente lo mismo que la resistencia. Ya, exactamente lo mismo que la resistencia. ¿Cómo era eso? Recuerdan que tenemos, a ver, eh, era en serie. ¿Qué cosa es común en serie? Igual carga, ¿no? El voltaje total o equivalente es la suma y la capacidad equivalente se saca con el inverso, sumando, ¿no? Así. En paralelo es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene en paralelo? Igual voltaje. ¿Qué se suma en paralelo? La carga total. La carga total. ¿Y cómo es la capacidad? Equivalente es la suma, ¿no? La suma directa de las capacidades. No es más. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda de los condensadores? Eh, el práctico, ¿recuerdan el práctico de... Adriana me escribe ya. Ok. Eh, si ustedes recuerdan, a ver, veamos. Por si acaso todavía no sé las preguntas del examen, ¿no? Pero esto que hemos repasado de teoría, lo vimos en la clase, lo tienen por ahí en sus apuntes, entonces va a entrar esta parte, ¿ya? Va a entrar esa parte y, a ver, lo tengo, déjenme que voy a ver si puedo compartir, volver al al monitor de mi pantalla. Mm, Aquí voy a dejar de compartir, entendí. Uy, 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 ¿qué hice? Eh, dejar de compartir. Ya, dejé de compartir. Miren, acá creo que lo teníamos el práctico de condensadores aquí, ¿no ves? Condensadores. ¿Qué había en condensadores? El práctico de condensadores. Aquí está. No están viéndolo. No están viendo, ¿no? Ahorita déjenme que compartan. Compartir. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Miren, aquí están,
Aquí están las preguntas parecidas a darse el examen. Explique 3 formas de aumentar la capacidad de un condensador. Eso tiene que ver con las dimensiones y el dieléctrico, ¿no? Explique claramente por qué el voltaje en los condensadores en paralelo es igual, la carga de los condensadores en serie es igual, lo que estábamos viendo ahorita. Demuestra analíticamente que el valor equivalente de la capacidad de 3 condensadores es la suma la suma de cada condensador en serie de la suma de las inversas. Esto está en las diapositivas. Esto. Aquí está aplicando la ley de Gauss y la definición de diferencia potencial. Deducir la del condensador esférico la acabamos de hacer. Condensador plano también lo hicimos. El del cilindro, esa es la que falta. Y ya luego viene la de los condensadores planos, ¿no? O como es la de la asociación de condensadores. Entonces aquí tenemos los condensadores, que esto lo hicimos el otro día en resistencia, ¿no? Entonces aplicar lo mismo. Aplicar lo mismo. Esto de acá, no se olviden que aquí hay una diferencia potencial entre estos dos puntos. Estos son los puntos extremos del circuito, ¿no? Aquí preguntaba, calcular la carga de un condensador y la energía total que se puede almacenar. Ah, me olvidaba de la energía, ¿no? La fórmula de la energía de los condensadores. Bueno, aquí se trabajaba, ¿no? ¿Se acuerdan aquí qué se reducía primero? Acá. ¿Se acuerdan? Entendido. Dice. En paralelo, el Primero 2. pasaríamos en paralelo estos dos de acá, ¿no? Estos dos en paralelo. Y luego eso en serie con este y con este. Y luego el conjunto en paralelo con el último, ¿no? Con el último, con este de acá. Y ya está. En este caso, ¿cómo sería? En el segundo, un En faradio, por si serie. acaso. En serie, ¿no? Estos 3 de acá en serie, luego en paralelo con este de aquí y luego en serie con los de allá. Y ya estaría ahí. Y ya estaría. Este de acá, oh, voy a... Se quedó mi... Vamos a borrar esto de acá. Ya, ahora sí. Ah, les decía que este es como el circuito que estábamos viendo el otro día, ¿no? Me da los capacitores o los condensadores, que es lo mismo, que se encuentran inicialmente sin carga, dice, están conectados como se ilustra el diagrama con el interruptor S abierto. La diferencia potencial aplicada luego entre A y B es de 210 voltios, donde está A y B. Y pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia potencial entre C y D? Lo hicimos en la clase, ¿no? Le expliqué esto en la clase. Aquí hay que trabajar cuando está abierto, estos dos están en serie, ¿no? Estos dos están en serie. Cuando los cerramos, los dos están en paralelo. Ya está. Sí, y no se olviden de la tablita acá. Eso sería entonces en el tema de condensadores. ¿Alguna duda acá? Para que pasemos a ver a lo de circuito. Ya, esta es la primera parte del examen, condensadores. La segunda parte tiene que ver con ya circuitos, ¿no? Lo que estuvimos viendo. Con circuito. ¿Ok? A ver, ¿algo más de condensadores que quieran revisar? Inge, Dígame. una pregunta. En la C, en el inciso C, dice cuánta carga fluyó. ¿Eso se refiere tipo como a una diferencia de carga o Ajá, cómo? correcto. ¿Ustedes calculan la carga equivalente que hay cuando estaba abierto?
y luego estaban en serie estos dos y en paralelo y con el voltaje hayan una carga total. ¿Está bien? Y cuando los cierran, va a haber una distribución de carga diferente. Entonces, la carga que fluyó es esa diferencia de carga que aparece ahí. ¿Cómo con intensidad? Eh, no, digamos que por fracciones de segundo es es como una corriente, Juan Manuel, pero no es intensidad propiamente, ¿no? Porque no es continua ese movimiento. Claro, claro. Ujú. Ok. Pero se hace como lo hemos explicado esto en una de las clases. Creo que Sebastián o Santiago me preguntaron y lo hicimos en una clase por si acaso. Creo que sí lo hicimos, ¿no? No sé si está por ahí Santiago o Sebastián. Eh, y la carga es la diferencia, lo que me preguntaba, no sé si era Carla. O, ajá, es la diferencia que saco, porque miren, lo que no se va a modificar, lo que no va a cambiar es el voltaje, porque el voltaje entre A y B, o sea, el voltaje equivalente va a ser el mismo. Cuando está abierto, ustedes hacen una conexión en serie y en paralelo, y tienen una capacidad equivalente, ¿ya? Y sacan una capacidad equivalente, y con la capacidad equivalente y la carga, perdón, y el voltaje, sacan una carga, ¿ya? Sacan una carga. Listo. Ahora, cuando lo cierran, si se cierra, cambia la capacidad equivalente, porque ya van a ser, si lo cerramos esto, van a ser estos dos en paralelo y este en serie. Entonces, como el voltaje sigue siendo el mismo, ¿está bien? Y cambió la capacidad, entonces cambia la carga. Entonces, ¿qué pasó con la carga? Dice, ¿cuánta carga fluyó a través del interruptor? Fue la diferencia que va a pasar. Esa es la carga lo que se va a compensar. ¿Ya? ¿Está bien? Carla, creo que me preguntaba. No, Vicky me preguntó. ¿De acuerdo? Y bueno, el otro era ya no de condensadores, sino de circuitos, ¿no? A ver, el práctico de circuito. Eh, acá está. ¿Cuál era el práctico de circuitos? O de corriente eléctrica, era, ¿no? Condensadores, aquí está. En creo que también hay preguntas teóricas. Aquí está, ¿no? Ya lo vimos ¿no? ¿Esto lo hice con ustedes o fue en otro semestre? Ajá. Ya. A ver, miren, al principio hay preguntas de las formulitas de B y por R, ¿no? De resistencia. Por un conductor de 10 milímetros le da la longitud, una resistencia, le da la resistencia, circula una corriente de 5 amperes. Si le da la resistencia y le da la intensidad, pueden hallar el voltaje, ¿no? Entonces lo que le pide aquí directamente I por R. ¿Cuál es el valor de la resistividad del conductor? Es este de aquí, ¿no? Si tengo resistencia, me dieron al principio la longitud y me dieron el área, despejar la intensidad de ahí. ¿Se ve? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya, ok. Y ya está, ¿no? Este es sencillo, es reemplazar fórmulas. Y aquí cuando dice por un conductor de cobre y otro de hierro que tienen la misma longitud y diámetro, entonces tienen la misma L y circula la misma corriente. Entonces la misma intensidad. Hallar la relación o el cociente de los voltajes que se tendría entre cada conductor. Entonces aquí yo ponía
B1 sobre B2. A ver, permítame, voy a ver si puedo escribir acá. Ahora sí. Ahora sí. Creo que puedo escribir. Entonces, si uno divide son dos cables, ¿no? Aquí un cable, que ese cable es, no sé, ¿el de qué? El de cobre. Y tengo el otro cable que, digamos, sea tienen exactamente, dice, la misma longitud, el mismo diámetro. Y aquí estaría el otro cable. Ahí está. Por ambos circula la misma intensidad. O sea que tenemos por ambos, dice, la misma corriente, ¿no? Entonces, no sé, por ambos lados da la intensidad I, la misma intensidad, tanto por el de cobre como por el de hierro. La misma intensidad. Ah, si tienen la misma intensidad, ¿no? Y obviamente son materiales diferentes, van a tener resistencias diferentes. O sea, aquí va a haber una resistencia 1, a pesar de que tengan la misma longitud y la misma sección, su resistencia va a ser diferente. ¿Quién me dice por qué la resistencia van a ser diferentes? Si tienen la misma longitud y el mismo diámetro, la misma longitud, el mismo diámetro, por lo tanto el mismo área, ¿no? ¿Por qué la resistencia será diferente? Por el material, me dice Adriana. Muy bien. Claro, entonces, y me pide la relación o el cociente de voltaje. Entonces tengo que dividir voltaje 1 sobre 1. Ahora, aquí es igual el voltaje I por R1. Entonces aquí me va a quedar R, ¿no? O sea, aquí voy a poner yo voltaje 1 sobre voltaje 2, va a ser R1 sobre R2. ¿Qué pasó con la intensidad? Las intensidades se simplifican. ¿Y qué hago con las R? Los reemplazo esto acá y las L ya se simplifican. Y al final me va a quedar el cociente de las dos densidades, ¿no? Entonces ahí se tendría, dice, por un conductor, dice, tiene la misma longitud circular. Hallar la relación de o el cociente de los. Entonces, y esta resistividad ustedes la pueden encontrar en tabla. ¿Cuál es la resistividad del cobre? ¿Cuál es la resistividad del hierro? Creo que la teníamos por ahí nosotros en la tabla. Entonces reemplazan el cociente. O sea que en otras palabras, aquí va a quedar la resistividad del 1, va a ser al otro lado, por supuesto, ¿no? Lo estoy haciendo yo acá a la izquierda, pero debería estar a la derecha. Y estos valores lo tienen, o sea, se busca en tabla, en internet y ya estaría el dato. ¿Cuál es la relación de las longitudes entre ambos conductores que debería tener si quiero que tengan el mismo voltaje? Ah, entonces aquí es al revés ya, ¿no? Se igualan los voltajes, se simplifican las intensidades, se simplifican las áreas y ahí encontramos L1 sobre L2 ya. Muy parecido a esto. Después, ¿qué más había? ¿Está bien? Esto es de la formulita de calcular la resistencia para disipar. Dice, se calcula una resistencia de 100 ohmios para disipar 5 watts. Watt es unidad de potencia. Y recuerdan que eso es calor por unidad de tiempo. Y eso era I por B o I cuadrado por R. ¿Qué corriente máxima se puede tolerar esta resistencia? Entonces, si tengo la resistencia y tengo la potencia, estaríamos usando esta fórmula de acá. A ver, sería esta, ¿no? Tengo la potencia. ¿Qué más era? Tengo la potencia. Tengo la resistencia. Entonces, esta fórmula es I cuadrado por R. O también I por B. Pero como los datos que tengo es resistencia y me pide
corriente, está aquí, directo de esta, ¿no? Tengo la potencia 5 watts, tengo la resistencia 100 ohmios y despejan de acá la intensidad. Y lo dice, ¿qué tensión entre sus extremos producirá esta corriente? De aquí ya, ¿no? Si tengo intensidad y tengo resistencia, B es igual a I por R. O de acá también despejan. Cualquier lado. Una batería tiene una FEN de 12 voltios. ¿Cuánto trabajo realiza en 5 segundos si suministra una corriente de 3 amperes? Entonces aquí para ¿qué hacen? A ver. Tienen el voltaje. Tienen el voltaje. ¿Cuánto trabajo? Me piden el trabajo. Aquí está la fórmula. El trabajo es B por I por DT. Despejando de acá, ¿no? Entonces el trabajo va a ser el voltaje, la intensidad por el tiempo. Entonces aquí tienen el voltaje 12 voltios, tienen la intensidad 2 amperes y dice que es durante 5 segundos. Tienen intensidad, perdón, 3 amperes, tiempo 5 segundos, voltaje. Entonces multiplicar nomás directamente ahí, ¿no? Para hacer esta de acá, para hacer la 4. La 5 dice una pila de 12 voltios, tiene una tensión de 11,4. ¿Cuánto proporciona una corriente de 2 amperes al motor de arranque de un coche? ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? A ver, ¿lo hicieron este problema? ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie lo hizo? Una pila con una FEN de 12 voltios. Tiene una tensión en borne de 11,4, miren. Yo la hice, Inge. ¿Ya? ¿Cómo le hizo? Con una fórmula de una clase suya. ¿Ah? Con una fórmula que saqué de una clase suya Ah, en el que ya lo hizo. En el que ya. explicaba que era diferencia de voltaje igual a la FEM por, sí, por intensidad y por la resistencia interna. Muy bien. Es de la tipo, ¿no? Ujú. Y Sí, se despejaba la resistencia interna y ya. esta que dice que la FEN era igual a la diferencia de potencial más I por R, por la resistencia interna, ¿no? Entonces hay Ajá. que hacer 12 menos 11, listo. Bien, ya está hecho. Esa es. Y la figura 1, allá la resistencia equivalente entre los puntos A, B de la figura 1. ¿Cuál es la figura 1? Esta de acá. Esta está sencilla, ¿no? Creo que ya la hicimos, estaba en la tarea. Esta de acá. Ingeniero, ¿puede subir la fórmula que haya ¿Perdón? dejado? ¿Puede subir a la fórmula que haya dejado, por favor? La fórmula, la que hice en la Es tablet. esa. Esta. Allá. Esta es la FEN. Gracias. ¿Está bien? Sí, está. Ujú. Ya. El 6 hay que hallar la resistencia equivalente, dice, ¿no? De A, B de la figura 1. A ver, ¿cómo hacemos esta? Estas dos en serie, ¿no? Estas dos en paralelo, al mismo tiempo podemos hacer ahí. Y luego, mm, el resultado de esta en serie con esta de acá, ¿no? Estas dos en serie y ese resultado en paralelo con el de acá. Y esta, mm, a estas tres, ¿no? ¿En qué estarían estas tres? En paralelo, ¿no? Y en serie con esta. Ya está. En la figura 2 decía. Bueno, ahí este es el otro que ya habíamos hecho también.
Ok, a ver. Hallar la resistencia equivalente, se requiere potencial entre I de 12 voltios y hallar la corriente en cada resistencia. Ya, es hacer la tablita, ¿no? Esto es la tablita. Ah, acá hay más. Pero creo que igual, lo hicimos, ¿no? Me preguntaban hoy, creo que era Sebastián o Santiago, uno de los dos me preguntaba, de acá, o no me acuerdo quién es. ¿Por dónde hicieron esta de acá? A ver, R2, miren, este punto con este punto de acá no hay nada ahí, así que lo puedo juntar. Entonces, si lo junto, quiere decir que en este punto empieza la R2, empieza la R3, empieza la R4 y empieza la R5. Todas empiezan en A. Y este punto, como aquí no hay nada, lo puedo trasladar acá. Quiere decir que, igual este igual lo puedo trasladar aquí. No. Conclusión, R2, R3, R4 y R5 estarían en paralelo. ¿Ya? Pero, ¿y el R6? ¿No afecta No. al nodo ahí? No, ajá. Eh, a ver, voy a ver si lo puedo agregar. Eh, desagrupar. Lo que pasa es que este de aquí lo puedo mover. A ver si movió. Mira, Juan Manuel, lo puedo mover ahí, no pasa nada, ¿no ves? ¿Está Ahora, bien? ahora. ¿Está bien, no, Juan Manuel? Sí, sí, sí. Y entonces ya está, mira. Entonces, primero estos 4 en serie, en paralelo, y luego en serie con el 1 y con el 6. Y se acabó. ¿Está bien? Ya está. Y es cortito ahí, ¿no? En todo esto lo que pide es hallar la equivalente, hallar el calor disipado o hallar las intensidades. Y en este fue el que hicimos, ¿no? No me acuerdo si lo hicimos. Lo hicimos, ¿no? O uno parecido. Ya está. Sí. Estaba buscando ahora, si quieren practicar uno de estos, ¿qué hora son? 7:30. No, si tienen alguno que hacer, había uno del libro del Serway que está al principio, por si acaso están. Yo lo puse en la bibliografía, está en PDF en el Neo, el libro del Serway, no me acuerdo cuál es, pero bueno, estaba aquí. Y miren, aquí hay los ejercicios que estamos viendo, ¿no? Parecidos son estos. Este es parecido al que veíamos, ¿no? Dice, cuando se cierra el interruptor S en el circuito de la figura, la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Pregunta, ¿no? En la figura, ¿la resistencia equivalente entre los puntos A y B aumenta o disminuye? Mire, interesante esto. ¿Qué es lo que se dice la pregunta? Es una pregunta más conceptual, ¿no? Dice, cuando se cierra el interruptor S en el circuito de la figura, la resistencia equivalente entre los puntos A y B aumenta o disminuye. Establezca su razonamiento. Supongo que la resistencia equivalente cambia en un factor de 2, dice. Determine el valor de la R. ¿Qué es lo que cambia? A ver, otra vez, lo de la conexión, ¿no? Cuando yo cierro cuando está abierto, estas dos están en paralelo. De un segundo voy a poder ver si puedo. No, pues esto es PDF. ¿Puedo escribir o no puedo escribir aquí? Puedo dibujar acá. Aquí está. Ya.
Cuando yo lo tengo estos dos así abierto, el circuito sería, ¿cuánto sería aquí? Aquí sería 100. eh, ahora sí, ya. Cuando yo tengo abierto, aquí sería 100, ¿cierto? 100 ohmios. Sumamos, ¿no? Y aquí también sería 100 ohmios. Entonces, ¿el equivalente cuánto sería? O sea, toda esta parte, solo la conexión. Entonces, si yo tengo eso, 100 y 100, le sacamos para hallar el equivalente de toda esta malla, que es una malla. ¿Quién me dice cuánto sería el equivalente? Es la inversa, ¿no? Porque están en paralelo. 1 sobre 100 más 1 sobre 100 me da 2 sobre 100. Entonces, la R equivalente, ¿cuánto valdría al final? La R equivalente entre, le voy a llamar C, este punto, y este punto de acá es el mismo B. Entonces, la resistencia equivalente entre C y B, ¿cuánto sería? Es sumar, ¿no? 1 sobre 100 más 1 sobre 100 es 2 sobre 100. Y al final eso se invierte, ¿se acuerdan? Y me daría 50. ¿Está bien? 50 sería. Más esa R, ya, no, esa le va a sumar resistencia. Ahora, todo esto es cuando está abierto el S. Cuando cierro el S, la cosa cambia, ya no ve. Cuando cierro el S, voy a hacerlo con este color, ya empiezo por acá, ¿no? En paralelo. ¿Está todos de acuerdo? Estas dos estarían en paralelo, ¿no ve? Y estas dos en paralelo. Sí. Entonces, si estuvieran en paralelo estas dos, entonces yo tendría que hacer 1 sobre 90, ¿no? Más 1 sobre 10. ¿Esto cuánto me da? 90 sobre 90 es 1. 90 dividido entre 10 es 9. 10 sobre 9, 10 sobre 90, ¿está bien? 1 sobre 9 sale. Que es 1 sobre 9, correcto. Ya, entonces significa que esta de acá saldría 9 ohmios, ¿no? ¿Está bien, Maciel? Sí, ¿Y cuánto me daría entonces la de acá? 10 ohmios nomás. ¿Ah? 10 ohmios, No, claro. lo Porque si mismo. cierra el interruptor, lo yo no mismo. iría por el 90. No, me daría lo mismo. 9 ohmios. ¿No ves? Pero es que, sí, o sea, si ¿Está cierra el bien? interruptor, le está dando la corriente un camino sin resistencia. Claro. O sea, si tú cierras el interruptor, se queda así. Acá está la resistencia 90 y al cerrar el interruptor es como si unieras estos puntos. Y acá está el otro. Y acá está el otro. Pucha, van a disculpar el pulso. Ahí. Entonces, esta es 90 y esta es 10. Acá es al revés. Acá es 10 y acá es 90, pero son lo mismo. Entonces ambas me darían 9 y 9 y 9. ¿Está bien, Juan Manuel? O sea, Sí, claro. dime. ¿Está Ah, no, bien? no, que sí, sí, sí. Entonces, 9 y 9, ¿no? Entonces, si tuviéramos
en paralelo, la resistencia equivalente, ¿cuánto sería ahora? ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? Ahí, para que la comparemos con 50 para responder si aumenta o disminuye la R equivalente. Vamos, ¿cuánto sale? Esto lo reduje a uno solo y me quedó 9 y 9. Y luego estos dos los reduzco a uno solo. ¿Cómo se reduciría? 18, ¿no? Porque esto me quedó, o sea, esto lo reduje a uno solo, que dio 9. Esto lo redujo a otra, que dio 9. 9 más 9, están en serie, entonces me queda 18. Entonces ya yo puedo responder a lo que me decía acá, ¿no? Cuando se cierra el interruptor S, la figura dice, ¿la resistencia equivalente entre los puntos B aumenta o disminuye? ¿Qué hacía? ¿La respuesta cuál sería? La resistencia disminuye, ¿no? Porque cuando estaba acá era 50. Siempre que ustedes pongan resistencias en serie, aumenta porque es suma directa. Y cuando tengo resistencia en paralelo, disminuye porque es suma inversa. Entonces, cuando yo estaba el circuito abierto, tenía en este bloque, sin contar esta R, no me interesa esta R para dar la respuesta. Entonces, cuando yo tenía todo esto, me da 50 cuando está abierto. Y cuando lo cierro, esta parte me da 18. La equivalente es la suma de la R más los 50 en el primer caso y en el segundo caso de la R más los 18. Entonces, obviamente, ¿dónde tengo más resistencia? Cuando está abierto, ¿no? Cuando está abierto. Y ahora, dice aquí, miren, suponga que la resistencia equivalente cambie en un factor de 2, o sea, el doble, determine el valor de la R. Entonces, hay que hacer una relación entre las mallas, ¿no? Para hallar el valor de R. Igualan el voltaje, porque el voltaje no va a cambiar. Hallan en la relación el voltaje va a ser el mismo. Entonces, hallan la primera malla con R con 50, ¿ya? Y luego dice la resistencia equivalente cambia en un factor de 2. Entonces, ese factor de 2 creo que lo suma, ¿no? A ver, este tengo que verlo bien. No estoy seguro de este. Déjenme que después lo veo a ver este. Después, ¿qué más hay aquí? Esto es lo de la conexión a tierra que veíamos. Aquí está, miren, los circuitos que hemos visto también. Había uno que quería ver de acá. Este es el que está en el práctico, ¿no? El que les di en el práctico acá. Estos están con... ¿se acuerdan cuando hicimos los últimos ejercicios de circuito? Decíamos que en algunos casos podemos reducir y en otros no me sirve nada reducir. En este de acá, ¿se puede reducir o no? ¿O hay que aplicar directamente ley de nudos y mallas? Determine la corriente de cada, me decía, no, determine la corriente en cada una de las ramas del circuito que se muestra en la figura. Determine la corriente en cada una de las ramas. ¿Cuántas ramas hay acá? Aquí hay una rama, o sea, aquí empezamos poniendo el signo de la FEN, ¿no? Recuerden que el signo de la FEN es hacia arriba, de menos a más. Aquí también.
de menos a más. Esta tiene 4, esta tiene 12. Entonces aquí, bueno, no importa los signos, digamos, o la relación. Aquí uno podría decir que viene una intensidad. En todo esto sería la misma intensidad. Podríamos plantear lo que sea esa. Ahí. Ah, no, al revés, ¿no? Eso, no, eso no. Esto no. Esto sería hacia allá. Ya, una intensidad. Otra intensidad estaría aquí. Sebastián, o Juan Manuel, perdón. Por el método que ustedes hacen, esto lo harían a este lado, ¿no? ¿Sí? Eh, no, Al nosotros otro lado. ponemos una misma dirección para todas las mallas. Ah, ya. Eh, O sea, sería en el mismo sentido que la otra. ya, ¿Ya puso? ok. Ah, ya, en el mismo sentido. Ajá, así. Y esta es la diferencia, ¿no? Ajá, ahí quedaría la diferencia. La diferencia. Entonces, si a esta le llamo la I1, esta sería la I2. Entonces aquí la I3 hacen la diferencia o bueno, uno Ajá, también le da la diferencia entre que la hay en I2 y la I1. entre la I2 y la I1, la I3, queda en medio. Ujú. Aquí en medio entonces estaría la I3. ¿Hacia dónde le pondrías el sentido? Hacia el otro sentido. O sea, Así, ¿no? es como que, ajá, hacia abajo. Hacia abajo. Pero tiene que ser el mismo sentido igual. Ah, ya, entiendo. No hay problema, ¿no? O sea, No habría problema, saldría con otro signo. ajá, saldría con otro signo, ¿no? Y aquí la intensidad 3. Y ya, Así. aquí ley de nudo y malla 1, malla 2 y ya está. ¿Está bien? Eh, esto está ahí, ¿no? Y ahí aplicamos. Y en este de acá, este está un poquito más largo, ¿no? ¿Sabe cuál es nuestro método, ingeniero? Es que, por ejemplo, todos los voltajes en una malla, o sea, el voltaje de alimentación de una malla, o un Ujú, nodo, de una malla es igual a todos los voltajes de la malla. ujú. Y con leyes de Ohm hacemos nuestro análisis. Es la misma. Como voltaje, intensidad por resistencia, ¿no? Claro, es exactamente lo mismo. Porque aquí está sumatoria de Fenn y la ley de Ohm es esta. Sumatoria de I por R. Ajá. Entonces, lo que me está diciendo es que la sumatoria de toda la Fenn de una malla es igual a A la los ley. 12 voltios es igual a todos los voltajes de la resistencia. Ujú. Es esto aquí. Sí, más o menos, sí. Sí, es lo mismo. Es lo Ahora, mismo. ajá. Este problema de acá es un poco más largo, ¿no? Porque aquí tengo cuánta intensidad. Aquí habían solo 3 intensidades. Aquí cuántas intensidades hay. Eh, por aquí habría una, por aquí habría otra, por aquí habría otra y por acá habría otra. 4 intensidades diferentes. Pero además, así como está, habrían otras 2 más, ¿no? ¿Dónde estarían las otras 2 más? Aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este circuito para no complicarse? Juntarlo este punto con este punto de acá y desaparece esta intensidad. Esta de acá con este de acá desaparece esta intensidad. Pero sí o sí habrían 4 aquí, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Una sola ley de nudo aquí, ¿no? En la que 2 llegan, 2 salen o una llega y las otras, por ejemplo, de acuerdo al método que me decía Juan Manuel, esta intensidad se reparte acá, se reparte acá y se reparte acá. Entonces tendríamos 4 intensidades, la que llega y 3 que salen.
y la otra ya tengo una ecuación con 4 incógnitas. Luego malla 1, malla 2 y malla 3, ¿no? Y ahí tendríamos ya 3 ecuaciones. Y sí, aquí miren, sí es importante el sistema de ecuaciones, ¿no? Las máquinas que tengan sistema de ecuaciones. O si no, hay que ir sustituyendo una en otra, una en otra. Este es un poquito más largo, pero no se preocupen, yo les voy a dar el examen con 3 intensidades solamente. Puede ser que pareciera que hubieran varias intensidades, pero que se puedan reducir, ¿no? A ver, por acá creo que había uno. Bueno, ninguno de estos se puede reducir. Ah, este, por ejemplo. Este se puede reducir, ¿no? Este se puede reducir también, por ejemplo, acá. Estos dos en paralelo y luego en serie y es una sola malla. Este ya no, ¿no? Este ya no se puede reducir. Eh, tenemos eso por ahí. Bueno, aquí estos problemas no hicimos cuando hay con condensadores. Miren, se llama un circuito RC. Vamos a hacer al final un circuito RC. Fíjense la combinación. Resistencia, FEN, y hay un condensador, ¿no? Entonces este ya es un circuito RC. En realidad, miren, esto se resuelve como una malla, ¿no? Como un circuito donde solamente hay corriente en esta de acá, miren, donde esta parte. ¿Por qué no hay corriente acá si tengo FEN? Capacitor. El capacitor corta el circuito, ¿no? Entonces, el capacitor corta el circuito. Entonces, este capacitor lo que va a hacer es alimentar a esta fuente nomás, ¿no? Es el que alimenta esta fuente. ¿Ya? Entonces, se trabaja por acá nomás. Y miren aquí las intensidades que van, ¿no? ¿Ya? Aquí hay una intensidad, por si acaso, que es la I1. La intensidad que pasa por acá es esta I1. Y es la misma de acá, miren, la I1. Y acá tengo la I3. Bueno, a ver, no sé, eso es lo que quería repasar así. Bueno, aunque no hemos hecho ningún problema en específico, pero el examen va a estar en base a esto que hemos estado viendo, lo del práctico, en base al 2 práctico y la teoría que hemos avanzado y las tareas. ¿Está bien? ¿Ok? Sería eso, jóvenes. De todas maneras, si tienen alguna duda el fin de semana, me escriben al grupo y vemos ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, Inge, muchas gracias. No, pues, cualquier cosa me avisan ahí. ¿Ya? Sería eso. Entonces, dejo de grabar. ¿Dónde se deja de grabar? Ujú.